Muy bien, hermanos, vamos a hablar hoy acerca del pecado, de la acepción de personas. Vamos a Santiago. Santiago, capítulo 2, que fue Santiago capítulo 2, que fue el texto que leyó el hermano Santiago. Versículos del 1 al 13. Entonces, vamos a tocar algunos versículos de ese texto. La palabra de Dios nos enseña que todos los hombres son creados a imagen de Dios. Que todos los hombres son creados iguales. ¿Por qué? Porque asimismo Dios lo dispuso. Aquí podemos ver una situación específica que se da, y se da por lo siguiente, porque vemos que el corazón del hombre es inclinado a las preferencias, es decir, es un pecado por el cual luchamos la mayoría de las personas, creo yo, y de los creyentes, incluyéndonos, ¿no? Nosotros tenemos una gran tendencia a preferir. Tenemos una gran tendencia a hacer acepción de personas. ¿Cómo lo hacemos? Eso se ve desde el mundo, se ve desde todo, cualquier pensamiento, cualquier idea. Las personas que llegan y se encuentran con alguien, por ejemplo, que tenga una mejor condición económica, a veces es más aceptado y respetado. ¿Quién quiere estar al pie del pobre? ¿Quién quiere estar al pie del rico? ¿Quién se siente orgulloso de tener o de conocer personas que son famosas, ¿no? Cuando nos tomamos fotos con alguien que nadie lo conoce y que es alguien sencillo, pero si tenemos a alguien conocido que es famoso, pues nos tomamos fotos y lo sacamos en Facebook, ¿no? Y decimos, mire, ¿por qué? Porque hay una tendencia a que hay personas que son, digamos, en un sentido superiores que otras. Creemos que es así, digamos, no lo expresamos, no lo decimos, no lo pensamos, pero en un sentido, en práctica, creemos que hay algunos que tienen ciertos valores agregados que otros no tienen. Esa es la realidad. Miren la situación del rico y el pobre. Si una persona tiene dinero, todo el mundo está con él. Recuerdo hace unos años que veníamos aquí a Alta Hora a ver fútbol con un amigo, y ahí practicaba un senador de la República, y cuando él jugaba, todo el mundo, cuando él salía del partido, todo el mundo iba alrededor de él, muchísima gente preguntándole cosas, pidiéndole trabajo, entonces todo el mundo quiere estar cerca de personas que sean importantes. El que no es importante, o el que no tenga dinero, o el que no tenga una prestancia de alguna situación en particular, entonces no lo es. Ahora, es una tentación que tenemos todos los seres humanos, y nosotros como cristianos también la tenemos. No es una cosa particular de algunos pocos. En una congregación una persona puede buscar relacionarse solamente con personas de liderazgo, o solamente con el pastor, o solamente con personas que tengan algún tipo de influencia en la congregación. Eso puede pasar. ¿Con qué propósito? Con sentirse que tienen cercanas las personas importantes. La Biblia dice que esto es pecado. No es el pecado que todo el mundo se da cuenta, es un pecado interior, es un pecado que a veces ni siquiera percibimos con claridad, pero que está en nuestros corazones. Hacemos acepción de personas, miramos ciertas capacidades en unos, y con esos que tienen ciertas capacidades nos acercamos más. La iglesia de Cristo tiene que ser diferente. Y entonces Santiago manifiesta estos textos diciendo, ustedes tienen que pensar de una manera diferente y de argumentos de por qué lo es. Ahora, la realidad, queridos hermanos, es que de nada nos podemos jactar, ni de nuestras posiciones, ni de nuestros logros, ya que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice:
Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cualquier cosa que nos ha sido dada, que sean buenas, que pertenezcan a la vida, que pertenezcan a lo que somos como cristianos, han sido dadas ¿por quién? Por Dios, por el poder de Dios. Es decir, en nuestros corazones no puede haber una jactancia de nada, porque todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. ¿Qué tiene que ver ese texto en lo que estamos hablando? Que una de las situaciones para que nosotros almacenemos o consintamos el pecado de hacer acepción de personas es porque creemos que somos superiores a los demás, ya sea porque tenemos algún rango económico o ya sea porque tenemos unas mejores condiciones intelectuales. Pero las Escrituras nos están diciendo que es lo que si recibimos algo, es dado ¿por quién? Por Dios mismo. En ese sentido, entonces, ya no podemos sentirnos superiores, porque todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Entonces, Dios no tiene favoritismos, ni es parcial a algunas situaciones específicas. En Dios no hay acepción de personas. Dios mismo ha puesto en el corazón de los hombres de su iglesia, ha puesto una fe para que ellos vengan al arrepentimiento, reconozcan a Cristo y esa sea una obra para salvación. Dios mismo obra de diferentes condiciones económicas, de diferente color de piel, de diferente estado civil. Dios obra en el corazón de muchos y obra para salvación. Ahora, así como Dios obró en los corazones de las personas para traerlos para salvación, sin ver específicamente condiciones externas, así el pueblo de Cristo tiene que actuar. Es pecado, queridos hermanos, cuando nosotros estamos teniendo preferencias o nos relacionamos más con ciertas personas que nos traen beneficio a nuestra conciencia. Ahora, lo que dicen las Escrituras es que nosotros compartimos algo, y es el regalo de la fe. Porque la fe en Cristo, que todos compartimos, es un regalo de Dios. Miren lo que dice Santiago entonces. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos? La fe es un don de Dios. Miren cómo empieza. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La fe tiene dos significados esenciales. Uno, la confianza en la obra de Dios, que es un elemento subjetivo, y subjetivo, y otro objetivo, que es una doctrina revelada. Es decir, es un elemento objetivo de doctrina. Nosotros entonces, dice, hermanos míos, que vuestra fe, esa fe que Dios pone en su corazón, esa fe que subjetivamente es una confianza puesta en Dios, pero que objetivamente es un medio de gracia, es Dios poniéndola para la salvación, es lo que recibimos, la obra de la redención de Cristo Jesús en nuestros corazones. Santiago declara que esta fe es puesta por nuestro glorioso Señor Jesucristo, que Cristo mismo es el título, es el mediador, es la cabeza de su iglesia. Se trata del tipo de fe que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, si tenemos esa fe, quiere decir que esa fe debe ser sin acepción de personas. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Usted tiene confianza en Cristo.
Usted ha nacido de nuevo. Dios ha obrado en su corazón de una manera especial y particular. Entonces, como Dios ha puesto en su corazón una obra, una experiencia espiritual, usted no puede juzgar por las falsas apariencias. Ese es el punto. Ese es el deseo que a veces nosotros tenemos y esas son las cosas por las cuales luchamos. No reconocemos al otro como que ha sido también justificado por la obra de Cristo, sino que nos vemos a nosotros mismos como justificados, nos vemos a nosotros mismos con la fe del Señor, pero a veces luchamos para ver al otro con esa misma fe. Y a veces entonces, ¿qué hacemos? Acepción de personas. ¿Qué lucha la que tenemos como creyentes? ¿Cómo nosotros podemos ver al otro en Cristo Jesús y tener una fe permanente donde predicamos al pobre, al rico, a cualquiera que tenga necesidad o que esté sin Cristo Jesús y que necesita la salvación? Entonces el apóstol pone un ejemplo, o Santiago pone un ejemplo para que tenga más claro, para que nosotros entendamos lo que está sucediendo. Si llega un hombre con anillo, con oro, con una ropa espléndida, ¿qué puede pensar una congregación? ¡Qué bendición! Se van a subir los diezmos ahora sí. ¡Qué bendición! Puede tener la tentación de un creyente caer en esta situación y pensar y animarse, ¿no? Y buscar entonces un espacio para que la persona se sienta cómoda y no se vaya a aburrir en la congregación, porque muy seguramente su apariencia económica da una situación como de estatus a una congregación. Si entra a la congregación un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, dice las Escrituras, como para que tengamos más claro cuáles son las características de nuestro corazón, ¿no? O sea, no es que va a entrar una persona así necesariamente, sino lo que nosotros tenemos como cosas que son espléndidas. Y nosotros, ¿qué valoramos? El oro. ¿Qué valoramos? La buena apariencia, ¿verdad? Eso valoramos. Eso respetamos, eso buscamos, eso nos llama la atención. Esa es la lucha que tenemos nosotros. Esto hasta los ladrones lo saben, ahora se ponen corbata para robar, ¿no han visto? Ahora se ponen corbata y se ven bien arreglados. Uno se siente mejor robado porque se siente... ya es una cosa mejor. Pero hasta hoy en día, sí, hay gente que se va encorbatados, bien arreglados, atracan a las personas y todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más confianza con alguien que se vea o que tenga una apariencia. Aquí en Villaluz entró una señora con un carro lujoso, salieron 2 personas de ese carro lujoso, llegaron a una puerta, estaba un anciano y un anciano le dijo, mire, hablaron con el anciano y el anciano los dejó entrar a su casa y les robaron todo lo que tenían en su casa. El anciano entró en confianza. ¿Cuándo lo entró en confianza? Por ver el vehículo, por ver su vestimenta, dijo, estas personas son honorables, están bien, son personas especiales, particulares. Ese es nuestro problema en el corazón. Vamos juzgando por la apariencia externa y por eso es que dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No puede ser que usted vaya mirando y analizando lo que es bueno, lo que es correcto, por las apariencias. Ese no es el pensamiento del creyente, sea que tenga una vestimenta, o sea que tenga un vehículo, o sea que tenga dinero o no tenga dinero. Esa no es la prioridad del creyente para juzgar. ¿Cuál es entonces? Que nosotros como creyentes entonces reconocemos es al otro en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es creación de Dios y eso es suficiente razón para aceptarle, para reconocerlo, para unirnos con Él. Eso es un peligro de la iglesia durante todos estos siglos hasta ahora. Que la iglesia empiece a reconocer particularidades, personas específicas porque tienen ciertos estudios o cierto nivel económico. Y dejamos a un lado los que no los tienen. Ahora, la fe debe ser sin acepción de personas. Eso es lo que dice el texto.
Ahora, no solamente, permítanme ustedes tomar lo que dice Santiago, aunque el enfoque de Santiago se basa en la situación que tenemos nosotros con el gran, ¿cómo llamarlo? Con ese pensamiento hacia el rico y hacia el que está bien, la lucha que tenemos hacia el famoso, hacia el que tiene buenas posesiones. Todos tenemos esa lucha, todos queremos estar al pie de alguien famoso, todos queremos estar al pie de alguien que sea reconocido, que tenga dinero, que tenga ciertos estudios, ciertas características. Eso es un honor para uno, ¿verdad? Pero también se puede aplicar al sentido religioso o espiritual. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 22, versículos del 8 al 9. Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la nube, que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, ¿qué dijo el ángel? Mira, no lo hagas. ¿Cuál es la razón? No lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Qué hagas entonces? ¿Qué tienes que hacer, Juan? No, lo que tienes que hacer es adorar a Dios. Nosotros tenemos un juicio y ese juicio es llevado por el brillo externo de las personas. Santiago observó que esto se hacía en el culto público, que los ricos, aunque fueran desconocidos, eran preferidos, menospreciando así a los pobres. Y también se puede pensar que a veces damos brillo a ciertas personas simplemente por su nivel espiritual, por decirlo de alguna manera. Se les da el brillo. Este es el que tengo que estar cerca de él, esta tiene que ser mi compañía. ¿Por qué? Porque es demostrado, porque es conocido, porque tiene una mejor predicación, porque tiene una mejor forma de expresarse. Hay congregaciones donde la gente no asiste a la iglesia si el pastor no está ese día. Eso es una actitud pecaminosa. No vamos a culto, no, es que vino el pastor, no vino. No vamos a culto. Eso es una actitud pecaminosa. ¿Sí ve? No necesitamos nosotros estar pensando en personas que el ejemplo que está poniendo Santiago, porque ya uno pudiese escuchar a alguien que está diciendo, ese sermón no es para mí. No es ese sermón para mí porque yo no tengo acepción de personas. Yo hablo con los pobres y con los ricos, pero no solamente es esa la intención, también es el deseo que tienen los hombres de preferencias en relaciones al culto. Si hoy predica fulano, hoy voy a la iglesia. Si hoy enseña tal, hoy voy a la congregación. Eso es incorrecto y es pecaminoso. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo el ángel? Perdón. Mira, no lo hagas, porque yo soy ¿qué? Consiervo tuyo. Estamos en la misma tónica. Dios puede obrar en cualquier persona que se ha preparado, y si alguien pasa a este púlpito y predica la palabra del Señor, les aseguro que es porque tiene los parámetros claros de la doctrina esencial del Evangelio y puede compartir la palabra del Señor a sus corazones, y lo que está diciendo lo transmitirá y Dios va a obrar en ese corazón. Porque Dios actúa así, de una manera diferente, especial, particular. A veces quisiéramos que predicaran grandes personajes para llevarlos a la congregación. Hay personas que andan con sus familiares mirando a ver quién vino de visita para llevarlo y que escuchen a ese predicador. Va a venir MacArthur, vamos a llevarlo allá a ver si de pronto se convierte en mi familiar. No. Esto es lo bueno del Evangelio. Que Dios obra en el corazón de la manera más sencilla, de la manera menos esperada, y transforma, cambia, obra en los corazones. Cuidado, hermanos, con dejarnos llevar por el brillo externo de las personas. Tengamos cuidado, queridos hermanos, que pasar lo que estaba pasando aquí en la iglesia, donde vamos mirando el brillo y vamos prefiriendo a las personas por ese brillo y despreciando a los que no brillan tanto. Eso es un pecado que no tenemos que nosotros cultivar ni asimilar en la congregación.
De hecho, esto no es nuevo. Estaba prohibido en la ley de Dios. Levítico capítulo 19, versículo 15. Levítico 19, 15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Esta es la gran tentación de nosotros juzgar según las apariencias, según lo que vamos viendo, según las ideas que nosotros pensamos de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es malo, de lo que es bueno y lo que brilla más. La fe, dice, debe ser sin malos pensamientos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Volvemos entonces a nuestro texto. Entonces, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y decís: siéntate tú aquel en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser qué? Jueces. ¿Con qué? Con malos pensamientos. Somos malos jueces. Pensamos de una manera equivocada. No pensamos correctamente. A veces las personas que uno puede llegar a tener como la idea en su juzgamiento, que son lo peor, puede ser que son lo mejor, puede ser lo peor, y al contrario. Es decir, lo que nos está diciendo Santiago es que nosotros podemos estar juzgando. ¿Y cómo es nuestro juzgamiento? Con nuestros pensamientos. Pero esos pensamientos con los cuales se están juzgando a veces son malos. ¿Cómo estamos juzgando? Juzgar no es malo. No es malo juzgar, en el sentido de las Escrituras, ¿no? En el sentido de sacar un juicio sobre otro. Todos los días estamos haciendo juzgamientos de las circunstancias. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Es cómo juzgamos. Si estamos juzgando con malos pensamientos, es decir, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestras convicciones y de acuerdo a nuestro egoísmo. Esa es una forma de juzgamiento, ¿no? ¿Qué me conviene más? Entonces juzgo. Juzgo mi relación con el otro de la congregación de acuerdo no al otro en sí mismo, sino de acuerdo a ¿qué? A lo que me convenga. ¿Qué me beneficia? ¿Quién en la iglesia me beneficia para acercarme? ¿Quién en la iglesia entonces me beneficia para yo tener una relación más profunda? Si yo juzgo de esa manera, estoy juzgando ¿cómo? Según el texto, con malos pensamientos. Estoy siendo juez con malos pensamientos. Y las Escrituras están diciendo que no. Dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no has elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos en el reino y en la promesa a los que le aman? Porque Dios escogió a los pobres para ser ¿qué? Ricos, pero especifica qué tipo de riqueza. ¿Cuál es? Ricos en fe. Entonces lo que está diciendo Santiago es: no sean inconscientes. No piensen de esa manera desproporcional, equivocada. Ustedes pueden hacer una especie de exaltación al rico o al que brilla más, pero eso no necesariamente es lo que es bueno. Miren, el que menos brilla económicamente, como dice Santiago, pero es cristiano, tiene abundancia ¿en qué? En fe. Nosotros como creyentes, ¿en dónde basamos nuestra fe? En Cristo Jesús, en el sostenimiento que Dios hace de la obra del Señor. Y la iglesia entonces somos un cuerpo, como veíamos esta mañana, que nos ayudamos unos con otros, reconociendo a Cristo, reconociendo la cruz, reconociendo su obra, reconociendo que necesitamos más y más de esa gracia salvadora, pero también reconociendo ¿a quién? Al otro. Y la iglesia entonces es un cuerpo que Dios mismo es el que sostiene, pero que vamos edificando entre todos como congregación. Y como congregación entonces crecemos, y todos entonces ponemos parte dentro de eso que vamos edificando, aunque algunos que brillen menos.
Pero así brillen menos, no significa que no aportan más. A veces el que brilla menos aporta más. ¿Cuántas personas no brillan en la congregación, pero son genuinas en la oración por ella? Oran por la iglesia local, oran por los miembros de la iglesia, oran por el pastor, oran por los líderes, con tenacidad, con esfuerzo. No hay brillo, no hay luces, no hay cosas externas, no hay demostrar, pero hay alguien tal vez orando con fervor. Dios no hace acepción de personas, es Dios obrando. Ha sido elegidos porque Dios ha escogido a los pobres, ricos en la fe. Dios los eligió. Santiago se está refiriendo a los que abrazan a Cristo con esa fe viva. Está diciendo, si son creyentes, no los traten como de menor forma, porque son creyentes que tienen la fe en Jesucristo, así no tengan dinero. Eso es lo que dice Santiago. Así no se expresen como podrían expresarse otros, así no tengan las cualidades que tienen otros. Ellos tienen la fe de Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Santiago. Tienen una fe viva, una fe en Cristo. Aquellos que se han arrepentido y han sido lavados de sus pecados. No está diciendo que son elegidos por ser pobres, ¿no? Materialmente, sino que han sido elegidos para ser ricos ¿en qué? En fe. ¿Y en qué más? Y en espiritualidad. Es decir, nosotros todos como congregación unidos en Cristo Jesús, sean pobres, sean ricos, sean que tengan ciertos talentos particulares o no los tengan, si tienen la fe en Cristo Jesús, entonces, ¿cómo debemos reconocerlos? Como creyentes en Cristo Jesús e iguales, consiervos. Amados hermanos, en la misma fe del Señor Jesucristo, cuidado, queridos hermanos, de hacer acepción de personas por condiciones económicas, o hacer excepción de personas por condiciones académicas, o hacer acepción de personas por condiciones de cualquier otro tipo. Ahora, tampoco está diciendo que ellos se salvaban por el hecho de que eran buenos y sin pecado, sino que fueron elegidos para llegar a ser buenos y perdonados. Según Él nos escogió, dice Efesios, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Jesús tuvo en cuenta a los ricos, pero también a los pobres para anunciarles el mensaje del reino. Lucas capítulo 4, versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Recuerdan? Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. ¿A quiénes más? A los quebrantados de corazón. Y dar libertad o pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos. Jesús mismo se hizo pobre siendo rico. Él entonces, siendo rico, siendo el Dios eterno, se hizo pobre para que nosotros pudiésemos reconocerlo. La riqueza espiritual no tiene precio, queridos hermanos. Cualquier hermano que tenga una fe genuina en el Señor Jesucristo tiene lo suficiente. Cualquier hermana que tenga la fe en el Señor Jesucristo tiene lo suficiente y no necesita más para ser reconocida y para tener dignidad. Jóvenes, niños, ustedes necesitan solamente a Cristo Jesús y eso es suficiente. Si son hijos de Dios, es lo suficiente que necesitan ser. No necesitan imitar a cualquiera que aparece en las redes sociales. No necesitan imitar a cualquiera que hace espectáculos en la radio, en la televisión o en internet. Solo necesitan a Cristo. Su identidad está en Cristo. Eso es abundante, aunque no haya fama abundante. Niños, jóvenes, aunque no haya fama abundante, aunque no haya la belleza abundante que muchas quisieran tener o que estos medios de comunicación quieren promover y quieren decir, esta sí es especial porque tiene este tipo de cuerpo, este sí es especial porque tiene este tipo de cualidades específicas. Las Escrituras dicen que es suficiente y que es abundante ¿en qué? En fe. Lo tenemos todo.
tenemos todo. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, eres todo lo que necesitas ser. Soy hijo de Dios y soy un embolador. Eres todo lo que necesitas ser. Porque eres hijo de Dios. No nos metamos en este mundo. La iglesia no puede meterse en esa filosofía mundana de tratar de buscar gloria en lo que no da gloria, sino que da caída. La iglesia, con frecuencia, las personas eran perseguidas, incluidos los ricos y los pobres. La persecución era para todos. Era muy chistoso que llegaran a la congregación y en la congregación se sintieran unos superiores y otros inferiores, cuando realmente en la práctica, sean ricos o sean pobres, ¿qué pasaba? También los perseguían. Entonces no tendría sentido, y es lo que Santiago dice, eso no es. No tiene por qué ser, no tiene ninguna responsabilidad pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar correctamente la ley de la libertad en Cristo. Versículo 10 al 13 de Santiago, capítulo 2. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Jesús enseñó que el más grande mandamiento consistía en amar a Dios y al prójimo. Este es el deber más grande del hombre. Hacer acepción de personas significa quedar convictos por la ley y estar como transgresiones. Nosotros somos libres en Cristo Jesús, y esa libertad nos lleva a que nuestras conciencias puedan relacionarse con cualquier persona sin prejuicio alguno. La libertad con que Cristo nos hace libres nos lleva a amar al otro y nos saca de esos parámetros de los que son mejores o los que son inferiores o los que son peores que el mundo nos quiere vender y que se quiere infiltrar en la iglesia o que se ha infiltrado en la iglesia de Cristo durante años. Hay congregaciones que el que decide es el que más aporta. Eso es vergonzoso para la iglesia de Cristo. Vamos a tomar una decisión y todos miran a ver quién es el que más aporta, si dice que sí o dice que no. Hay sitios donde yo mismo vi, de iglesias pues no reformadas, donde tenían el listado de los aportantes y los 10 primeros por ellos oraban, por el resto no. Tremendo, ¿verdad? ¿Eso es qué? Acepción de personas. Eso es tratar de darle honor a ciertas personas por su condición física, económica, o su condición también física en algunos sentidos. Entonces, Jesús enseñó la unidad de la ley. Violar el mandamiento es violar toda la ley de Dios. Entonces, si hacemos juicio, tenemos que hacer, si se hace juicio, se hace sin misericordia. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, si tenemos juicio, si hacemos juicio y lo hacemos en la ley y no en la ley de la libertad, sí, entonces no tenemos juicios con misericordia. El que está en Cristo Jesús, entonces saca juicios, pero con misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Es el propósito de Dios, que nosotros entonces reconozcamos lo que es bueno y juzguemos correctamente. ¿Cómo estás juzgando a tus hermanos? ¿Los estás juzgando por su región? ¿Los estás juzgando por su cultura?
El creyente debe entonces sacar juicios correctos, y esos juicios son en gracia, esos juicios son en misericordia, esos juicios son entonces en evangelio, en el evangelio de Cristo. Ese es el juicio. Y el otro entonces, ¿qué tiene? Si es un creyente, tiene una fe ¿qué? Abundante. Como conclusión, queridos hermanos, la acepción de personas es un pecado que va en contra de Dios y su ley. Roguemos al Señor que nos libre de ese pecado, que nos guarde. Si lo estamos cometiendo en nuestro corazón, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en la universidad, que Dios nos guarde de ese pecado. Si lo estamos cometiendo como creyentes en la iglesia local, que Dios nos guarde de ese pecado. Y les repito, queridos hermanos, no se sienta usted mejor simplemente porque habla con cualquiera, sea pobre o rico. Analice su interior y reconozca cuáles son sus motivaciones para acercarse a alguien. ¿Cuáles son? Si quiere beneficio para usted, entonces lo más seguro es que usted está haciendo acepción de personas. Pero si lo hace para glorificar al Señor, entonces va por el camino correcto. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias porque permites que vamos comprendiendo lo que tú nos quieres decir en relación a ese pecado, Señor, por el cual luchamos tanto, Dios, donde siempre buscamos al más, que tenga más brillo, Señor. Queremos ser amigos de los más conocidos, queremos ser amigos de los que más tienen dinero. Oh Dios, pecamos de esa manera. Aún la iglesia de Cristo cae en esos pecados a veces, Señor, buscando qué iglesia tiene mejor posición, quién tiene más amigos en la política y todo esto, Señor. Ayúdanos y guárdanos de esto. Y como iglesia local, ayúdanos a hacer lo correcto, a pensar con sabiduría, a acercarnos al otro sin acepción de personas, independiente de sus condiciones, y que podamos ver esa gran abundancia que hay, Señor, en Cristo Jesús, de la fe de Cristo Jesús en el hermano. Ayúdanos a hacerlo, te lo pido en Cristo. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a entonar la doxología. Adiós, el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eterno Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Padre, te pido que guardes a la iglesia, Señor. Guárdala del mal, del maligno. Guíala, Señor, al bien hacer, que tu gracia le acompañe, Señor.